Claro, la actualidad política está marcada por el acuerdo con el Fondo Monetario. Este domingo, en este canal, Leandro Santoro, con quien habíamos discutido fuerte sobre esto, dijo esto. Se lleva puesta la clase política argentina, porque, a ver, si vos mañana agarrás y decís, bueno, yo no tengo, el Congreso rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxi devaluación, eso traslado a precio. Eso genera un shock de desabastecimiento, o sea, un shock redistributivo a la inversa, digamos, ¿no es cierto? O sea, provocaría un colapso social. No es joda, a ver, no es joda lo que... ¿No hay sectores que están dispuestos a eso? Bueno, pero a ver, Jugaron en la pandemia, no van a jugar con esto. Está bien, viste, pero la gente no es estúpida. Si el acuerdo, viste, no sale como consecuencia de que hay un sector de la oposición que está especulando electoralmente, también se los va a cobrar. Como también nos lo cobrará a nosotros. Al otro día tenés una corrida, decía Leandro Santoro, electo diputado en primer término por la ciudad de Buenos Aires. Es una campaña del miedo la que habitualmente desplegaron economistas de la City y la que ahora despliegan en pos de este acuerdo con el Fondo Monetario algunos miembros de la coalición gobernante. Recién lo hablábamos con Sergio Massa, claramente uno de los embanderados desde mitad de este año en acordar con el fondo. Él diplomáticamente dice lo de la abuela, lo del abuelo, pero viene internamente presionando mucho para que el acuerdo se celebrara antes. Ahora, esta relación, la relación entre Martín Guzmán y Cristina Fernández de Kirchner, volvió a estar en las primeras planas la semana pasada, porque como reveló en una nota muy bien documentada Santiago Fioriti en el diario Clarín, tuvieron una reunión el miércoles pasado la vicepresidenta y el ministro de Economía, una reunión nunca desmentida, tampoco comunicada en aquel momento, pero en donde, bueno, allegados a la vicepresidenta comentaban, por ejemplo, la media hora que lo hicieron esperar a Martín Guzmán para que lo atendiera. Evidentemente no es solo en la oposición donde hay muchos pruritos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Y sin embargo, la coalición avanza, hablábamos recién con una de las patas de la mesa política principal, avanza hacia ese acuerdo como sea. Lo dijo Juan Mansur hace 10 días, lo vamos a hacer por todos los medios. Se lo dijo a empresarios de los más poderosos del país. Un día como hoy, pero hace 20 años, Domingo Cavallo estaba en Washington también, negociando con el Fondo Monetario. Esta era la tapa del diario de ese día. Buscará reabrir las negociaciones con el FMI, lo hace en difíciles circunstancias. El miércoles el fondo se negó a aportar 1.260 millones y en el gabinete no hubo unanimidad respecto de qué hacer, dice en ese momento el diario y lo decían claramente también todas las fuentes que uno consultaba en el gobierno. Claro, es una historia recurrente, es un país calecita, un país donde en ese momento lo teníamos a Cavallo discutiendo con Horst Keller, el jefe del Fondo Monetario, pero donde si nos retrotraemos un poco más atrás, también se estaba discutiendo lo mismo. Miren esta perlita que encontraron los editores de la revista Crisis al filo del fin de semana pasado. Esta nota se publicó en la revista Crisis de 1986, uno de los números de 1986. ¿Qué pasa si no se paga?, se preguntaba Bernardo Liszczynski. Y ahí lo ves en el cuerpo de la revista, tiene una edición muy linda, muy ochentosa. ¿Qué pasa si no se paga? Ahí abajo Claudio Lozano, incansable Lozano, reclamando siempre lo mismo. Es imprescindible alterar las condiciones del poder. Bueno, lo notorio es, ahí está Jesús Rodríguez, que dice no contaríamos con créditos preferenciales. Otros economistas que dicen habría problemas importantes pero no insolubles. Enrique Blasco Gama, un economista de la City, que decía la fuga de divisas puede ser mucho mayor. Hay una curiosidad. ¿Quién es el economista que escribía la nota en Revista Crisis y que se hacía esta pregunta? ¿Qué pasa si no se paga? Y que es más, como conclusión proponía politizar y discutir la legitimidad de la deuda. Bernardo Liszczynski hoy es el representante alterno ante el Fondo Monetario por Argentina. O sea, es el número 2 de Sergio Chodos. Está en este momento en Washington ultimando la letra chica que va a firmarse en este acuerdo. Pero yo les decía la semana pasada que esto necesariamente tiene que ver con las relaciones entre ricos y pobres en la Argentina también.
Y la semana pasada muchos se impactaron, Víctor Hugo después lo replicó también, el gato, con lo que yo les decía de que va a ser este año un año récord de patentamiento de aviones privados en la Argentina del 40% de pobreza. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente de plata se hace de dólares al precio más bajo que puede, todo lo que puede, todo lo que puede. ¿Y qué pasó acá en el Art Basel de Miami la semana pasada? Yo tampoco la conocía, a la Art Basel. Es una bienal de arte que al parecer se celebra en Miami todos los años y donde van muchos argentinos de guita que les gusta ir a Miami. ¿Qué pasó? Hubo argentinos comprando obras de arte con tarjeta de crédito. Sí. Supongamos que la obra de arte efectivamente se entrega y que no es vehículo del lavado de dinero, como muchas veces suele ocurrir en el mundo de los marchands, se sabe, hay infinidad de causas. Supongamos que efectivamente vale lo que le pasa en la tarjeta. ¿Por qué el Banco Central tiene que darle dólares a los que en Miami van a una bienal de arte y se compran una obra y consiguen así el dólar a 175 pesos y después le devuelven 40 cuando tengan que liquidar ganancias? ¿Por qué otros argentinos que se quieren hacer de $1 y que no pueden ir a la bienal pagan 200, 198 hoy el dólar blue? Bueno, son preguntas que vale la pena hacerse y que también tiene que ver con el consumo de bienes de lujo. Yo les decía lo de los aviones privados, que el año pasado fue muy bajo el patentamiento y este año muy alto. Bueno, acá lo que me dijeron del gobierno es, mirá, la importación de autos de lujo está en un piso histórico porque frenamos a principios de este año el rulo del Audi, que se vendieran autos carísimos al dólar oficial y que esto lo aprovecharan los más ricos. ¿Qué es lo que pasa? Echa la ley, echa la trampa. Mirá lo que consiguió una concesionaria, Autonort, de un juez, el juez Pablo Caizals. Consiguió un amparo para comprar al dólar oficial una Ferrari Testarossa de $100.000. $100.000. Encima, las concesionarias, cuando caen en otros jueces, no en este o en otro más, que también es muy generoso con los amparos, se ve que considera que es un derecho humano el dólar oficial para la Testarossa, no es el único caso. Hay otro amparo que salió por un Porsche de $75.000. No, $95.000, perdón, al oficial. Y la gente que se compra estos vehículos, muchas veces después, termina debiendo la patente. Fíjate lo que encontró hoy el jefe de ARBA, Cristian Girard, en una recorrida por las afueras de La Plata, ahí en Citibel. Un Audi también, ahí lo ves, que se había olvidado pagar $1.000.000 de patente ya. Un auto que vale $50.000. Bueno, es la contraparte de los precios descontrolados que sufre el grueso de la población. Esos precios descontrolados, con los sueldos que van a volver a perder, son los que dio cuenta el ISEPSI, el instituto que mide en el conurbano el peso de la inflación. ¿Qué es lo que dijeron? Que la suba de la canasta fue del 5,92% el mes pasado. Todavía el INDEC no dijo lo suyo. 5,92%, una canasta que, para no ser pobre en el conurbano, ya demanda casi 74 lucas. ¿Qué es lo que más subió? La carne, 12%. Después las verduras y después los precios de almacén. Pero es lo que todo el mundo comenta. Es lo que todo el mundo comenta en este diciembre antes de las fiestas. Fíjate lo que pasa con... No, esto no tiene nada que ver con mi programa. Fíjate lo que pasa con el sueldo mínimo y el precio del asado. Nosotros ya mostramos varias veces el salario mínimo en kilos de carne, en kilos de asado. Cerra con esa, Rodo, porque se nos estiró el programa con masa, quedó distinto. Poneme la de el precio, el sueldo mínimo en kilos de asado. Ahí lo vas a ver muy claramente, muy nítidamente. Fíjate, tenés toda la trayectoria que ya la repasamos en varias ocasiones, cómo se llegó al máximo en 2008, 109 kilos, cómo bajó después, cómo se desplomó con Macri, acá, 2018, fíjate, en 2016 estaba 55 kilos, 2017 70, fíjate cómo de 70 a 69 baja a 52 kilos en 2020 y cómo se desploma después
Arrimalo más ahí abajo, que se vea, por favor, Manchi. 34,1 en marzo de este año. Parecía que era el piso. Se recuperó un poquito. Hacia octubre de este año, 47,2 kilos. Ahora, fíjate, acércame ahí, que es lo que me interesa mostrar, el hoy. Ahí está. Esto que subió en la capacidad adquisitiva del salario mínimo en kilos de asado, esto que subió entre marzo y octubre es lo que subió por la prohibición de exportar. Fíjate vos, con la suba que hubo, que el INDEC todavía no detectó, porque el INDEC sigue marcando 645 pesos el kilo de asado, que no baja de una luca en ningún lado. Fíjate cómo baja, si vos calculás el salario mínimo de hoy, de 32.000 pesos, por un kilo de asado a 1.100, que es un precio realista. Vuelve a perforar su piso histórico. Vuelve a perforar el piso histórico en vísperas de Navidad. Esto es lo que más le duele a la mayoría de la población. Esta inflación es la que nos dicen se agravaría en caso de no acordar con el Fondo Monetario. Ahora, los ingresos van a estar pisados por obra y gracia de ese acuerdo. No es la solución patear ningún escritorio, patear ningún tablero, pero sí imaginar escenarios alternativos que permitan compensar lo perdido durante tantos años. Buenas noches. Gracias por estar ahí.